Y ahora, como les decía antes, vamos con la segunda de las entrevistas que hará Cristian y vamos a tener al director de inversiones de Dunas Capital. Como les decía hace un momento, para mí, si no el mejor, por no quitarle mérito a otros, uno de los mejores gestores de nuestro país, Alfonso de Benito, al que van ustedes a escuchar cómo hacen de bien su trabajo. Así que les dejamos con esa entrevista. Vamos a comenzar la segunda parte de nuestro programa y tenemos un año más a Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Un año más. Vamos a hablar de mercados. Un año más. Vamos a hablar de qué han hecho los fondos de los que tú eres responsable. Y al final tendremos una sorpresa que no te la digo hasta el final de la entrevista, que quiero que intentes responder. ¿Te parece? Me parece. Venga, pues empezamos, como hacemos cada año, yendo hacia atrás, ¿vale? Es decir, quiero que vayamos primero hacia atrás, hagas una breve descripción de lo que les contábamos a nuestros seguidores tal fecha del año pasado y nos digas qué ha pasado, ¿vale? A partir de ahí. Muy bien, pues nada. El año pasado, si intentamos recordar un poco, partíamos de una base en la que las bolsas lo habían hecho muy bien, los bonos corporativos lo habían hecho muy bien y nos mostrábamos en cierta medida cautelosos, especialmente en estos dos activos, ¿no? Que decíamos que podía haber problemas con las empresas, en que sus beneficios igual no crecieran tanto y que, bueno, los diferenciales de crédito, pues digamos que ya estaban muy estrechos, ¿no? Bueno, sí, ahora quizá pues vemos que durante el verano los activos de riesgo lo han hecho muy bien, pero hay que recordar que la primera parte del año, sobre todo si recordáis con el Día de la Liberación, pues fue mucho susto, ¿no? Y bueno, en alguna parte hemos acertado. Por ejemplo, los beneficios empresariales este año en Europa no van a crecer, ¿vale? Sí, así en Estados Unidos, pero hay que tener en cuenta el efecto dólar. Con lo cual, si ajustamos el efecto dólar, tampoco crecen en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, ahí hemos fallado mucho. Y bueno, pues lo que sí que decíamos es, oye, había que estar un poco precavido, ¿no? Y eso, pues al final, aunque ahora las rentabilidades han sido más atractivas, desde luego sí que, bueno, pues han mostrado que esa cautela tenía cierto sentido, sobre todo en la primera parte del año, como hemos visto, ¿no? Y esto, bueno, pues si lo llevamos ya un poco a cómo han ido los fondos, pues la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Muy contentos, no solamente por el resultado que estamos obteniendo hasta ahora, sino el cómo se han obtenido, ¿no? Uno de los lemas que tiene nuestra casa es la rentabilidad sin sobresaltos, basada en preservación de capital y ganar cuando se pueda. Bueno, pues este año, desde luego, estamos muy contentos por las rentabilidades obtenidas, ¿no? Como podéis ver en la pantalla, pues nuestro Dunas Valor Equilibrado, el plan de pensiones, pues lleva muchos meses consecutivos teniendo rentabilidades positivas, mes tras mes, ¿vale? Y si vamos a nuestro Dunas Valor Flexible, ha habido algún mes negativo, pero muy poco, nada que asuste, ¿vale? Que eso es un tema que para nosotros es muy importante y especialmente cuando hablamos de las pensiones, ¿vale? Que es un tema que es especialmente sensible. Aquí no se intenta especular ni nada por el estilo, sino intentar enfocarnos a la preservación de capital del valor consolidado por parte de nuestros clientes, vuestros clientes en este caso, ¿vale? Y hacerlo crecer de una forma sostenida y evitando sustos, ¿no? Que creemos que es muy importante para la mayoría de los inversores. Eso es. Cuando hablabas de plan de pensiones, recordemos que es lo mismo, es decir, fondo de inversión. Lo mismo. En nuestro caso es lo mismo. Somos de las pocas gestoras que hemos llegado al mundo de los fondos de inversión partiendo de los planes de pensiones, ¿vale? Y eso yo creo que nos da un toque diferencial en el que la sensibilidad al riesgo para nosotros es mucho más importante de lo que otros colegas en la industria se puede ver, ¿no? Podemos verlo en algún otro ejemplo, ¿vale? Como para nosotros el concepto de volatilidad, que es cómo varía el valor liquidativo diariamente, pues desde luego es muy significativo. Lo que intentamos es que ese sea el menor posible en la consecución de nuestro objetivo, ¿vale? Nosotros no vamos a arriesgar de más por conseguir más rentabilidad si vemos que el mercado no está para ello, ¿vale? Lo que sí que buscamos es que tengamos movimientos tranquilos, ¿no? Eso es. Háblanos, por favor, y sobre todo porque nuestros seguidores seguro que lo ven por ahí, del concepto retorno absoluto. Sí. Es decir, es posible que en algunos medios los fondos digan, oye, son de retorno absoluto. ¿Le recordamos a los seguidores lo que es ese concepto y lo que supone a la hora de gestionar? Yo creo que es importante. Como filosofía suena como la octava maravilla del mundo, ¿no? Que es lo de intentar ganar dinero en cualquier circunstancia de mercado, ¿vale? Esto evidentemente no es magia, no es posible hacerlo diariamente. Lo que sí que se puede es, a través de una serie de combinación de activos y de estrategias, comprando aquello que en cada momento está más barato y vendiendo aquello que está más caro, e incluso sobrevendiendo, es decir, teniendo una exposición negativa a la evolución de algún activo,
Recordemos el año 2022, en que los tipos de interés subieron muchísimo, sobre todo los fondos más conservadores perdieron mucho de su valor. Nosotros en Dunas lo que veíamos era que no tenía sentido tener tipos de interés negativos, especialmente la deuda pública a muy largo plazo, y hay instrumentos financieros que nos permitieron preservar el capital, que es nuestro primer dogma de fe, preservar el capital de nuestros inversores, y al final conseguimos que el valor liquidativo de nuestros activos, de nuestros fondos, terminaran subiendo, ¿no? Y esto básicamente vino por esta filosofía de retorno absoluto que nos permite hacer estas cosas, no como los fondos mixtos tradicionales en los que hay un benchmark en el que hay un 20% en bolsa, un 80% de renta fija o lo que fuere. Nosotros no tenemos benchmark, nuestro benchmark es ganar dinero. Y intentamos, en esa medida de ganar dinero, hacerlo de la forma más eficiente posible, ¿vale? Y eso, pues a veces utilizamos tácticas que otros gestores, porque no quieren o no pueden, no utilizan, ¿vale? Pero al final, la idea que subyace, como hemos contado antes, es cómo conseguir que todos los meses, y si no se puede todos los trimestres, no se puede todos los años, y si no en el horizonte temporal deseado, se consigan rentabilidades independientemente de que la bolsa suba, baje, los bonos. Esa es un poco la idea. Eso es. Has hablado de una cosa importante, horizonte temporal. Correcto. Es decir, remarcaremos luego cuando hablemos más de números y comparativos, pero sobre todo quiero llevarte a que has dicho, oye, retorno absoluto, intentar ganar en cualquier entorno de mercado. Hablemos del tiempo, es decir, porque el retorno absoluto implica que a lo mejor en momentos malos, como luego entrarás, puede ir bien, pero en momentos donde el mercado va bien, a lo mejor estoy más parado. Claro, esto sí, también es importante, ¿no? Saber cuándo, si hacemos un símil, cuándo acelerar y cuándo ir más despacio, no en la carretera. Aunque a veces hay otros coches que te adelanten, ¿vale? Esto creo que es muy importante, ¿no? Es, oye, ¿cuándo asumir riesgos, cuándo no asumirlos? Que esto podría ser una generalidad, pero es cómo hacerlo, ¿no? Pero es importante también saber, oye, ¿a qué horizonte temporal estás invirtiendo o cuál es el plazo en el que tú te sientes cómodo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Dunas Valor Equilibrado está diseñado para obtener ese rentabilidad de su objetivo, que estamos hablando de Euribor más 150, 200 puntos básicos después de comisiones en 3 años, y para el Dunas Valor Flexible entre 350 y 400 en 5 años, ¿vale? Hay veces que se consigue año a año, fenomenal, pero el horizonte para lo que está diseñado son 3 o 5 años. Esto, si lo llevamos a términos de fútbol, es, oye, yo intento ganar la liga, no me digas que tengo que ganar todos los partidos, porque igual si gano los 5 primeros, llego fuera de forma final de la liga, ¿no? Pues esto es un poco el concepto, es, oye, hay que dejar madurar las inversiones, hay que dejar madurar las estrategias. El largo plazo muchas veces es nuestro amigo, ¿vale? Nos permite que la ciencia aplicada a la gestión surja efecto, y no como la suerte, que muchas veces es lo que determina el corto plazo. Y al final hay que dejar que se madure el tiempo y no ponerse nervioso porque en momentos cortos de tiempo pues haya una rentabilidad que no sea la que se espera por parte del inversor. Pero es gestión activa, corre la palabra, ¿vale? Con esto, vamos a los números. Hablamos de números, hacemos comparativas con similares. Sí. ¿Qué ha pasado este año? Sí. Bueno, pues como podéis ver en esta transparencia hemos puesto muy fácil dos comparativas, ¿no? Equilibrado y flexible. Y lo que se puede ver es, primero, de forma equilibrada se han conseguido rentabilidades, especialmente, perdón por el juego de palabras, en Dunas Valor Equilibrado, ¿vale? En el que se puede ver que tanto la renta fija como la renta variable han aportado rentabilidad para la consecución en estos últimos 12 meses de rentabilidades superiores al 4%. Si nos vamos a Dunas Valor Flexible, últimos 12 meses, teniendo en cuenta que los últimos 3 meses del año, especialmente el anterior, en 2024, la bolsa europea tuvo un comportamiento bastante malo, bueno, pues lo que tenemos son rentabilidades por encima del 6%. Aquí sí, más digamos, generada por una cartera de renta variable que ha tenido un comportamiento, especialmente en la primera parte del año, excepcional, ¿vale? Y lo sabemos, y ha sido excepcional. Pero una vez más, no es un activo, y si desagregamos activo a activo, veremos que la aportación marginal de cada activo no ha sido muy alta, lo cual esa diversificación también nos satisface. Es decir, no ha sido un pelotazo de un activo el que nos ha hecho conseguir los objetivos, sino ha sido la suma de pequeñas apuestitas, de pequeñas inversiones que se han hecho, que nos da diversificación, control de riesgo, preservación de capital y rentabilidades cuando se pueden generar. Y un ratio de Sharpe muy atractivo. Exacto. Esta es la siguiente que quería comentaros. Bueno, aquí ya hicimos el año pasado, creo, Cristian, una comparativa frente a los principales planes de pensiones. Podemos hacer muchísimos, ¿no? Sí. Como podéis ver, en Dunas Valor Equilibrado lo hemos hecho a 1, 3 y 5 años, y lo hemos hecho también en Dunas Valor Flexible. Y también lo que hemos hecho es, comentabas antes que tenemos la versión de fondos de inversión, hemos hecho la comparativa con fondos de inversión que son similares, porque en planes de pensiones hay menos información. Bueno, pues aquí lo primero que podéis ver en Dunas Valor Equilibrado, las rentabilidades conseguidas en los últimos 5 años, que estamos hablando de casi de 30%, pero sobre todo con una volatilidad muy baja.
cercana al 2,5%, con los comparables que se van a 3, 4, 5, y especialmente, momento muy duro, año 2022, que seguramente recordaréis, bueno, pues este fondo estuvo plano, aguantó el capital, con lo cual es, una vez que aguantas, al final el volver a subir y destacar, pues digamos que hemos recuperado, no tenemos que recuperar lo que otros han recuperado. Son matemáticas, al final, si caes menos, llegas antes al objetivo. Exacto. Cuando nos vamos a la rentabilidad, desde los últimos 4 años, por ejemplo, este fondo ha tenido rentabilidades del 20% frente a otros han sido 0 en 4 años. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas yo creo que es importante. Se puede ver también en el ratio Sharpe, es qué rentabilidad generas por cada gotita de riesgo que pones en la cartera. Y se ve tanto en Dunas Valor Equilibrado como en Dunas Valor Flexible que estas gotitas de riesgo han sido muy bien utilizadas, ¿no? Entonces, puede que no sea el fondo de pensiones o el plan de pensiones más rentable. Lo damos por destacado. Pero sí que lo que buscamos es que tenga el menor número de sobresaltos posibles para generar una adecuada rentabilidad. Fíjate que no hablo de máxima, sino de adecuada rentabilidad. Es decir, lo que leemos, nuestra promesa al inversor es, en 5 años vamos a dar esta rentabilidad. Déjame que maduremos las inversiones y vamos a intentar hacerlo con el menor número de sobresaltos posibles en función de cómo vayan los mercados, que en 3 o 5 años hay muchos movimientos en los mercados. Eso es. Acabas de decir la palabra mágica y vamos a pensar ya en el año que viene. ¿Os parece? ¿Cómo van a ir los mercados? ¿Qué visión tenéis de qué va a pasar en la economía, por ejemplo? Pues mira, Cristian, nosotros somos una gestora bastante ceniza por, primero, buscar la preservación de capital, ¿no? Yo no hablaría de cenizo, es una visión diferente a lo que muchos seguidores quieren hoy. Lo agradezco, ¿no? No, es verdad, ¿sabes? Nosotros lo que buscamos, lo primero es el capital o el patrimonio de nuestros inversores es sagrado. Muy importante. La gente ha sufrido mucho, ha trabajado mucho por conseguir ese capital y lo primero que hay que pensar es en preservarlo. Y luego hacerlo crecer cuando se pueda, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Bueno, nos encontramos en un mundo como el año anterior, en el que la llegada de nuevos gobernantes como Donald Trump no ha arreglado el problema de la deuda. Seguimos gastando muchísimo dinero de deuda pública para mantener el crecimiento que tenemos en Estados Unidos, en China, en Francia, que están teniendo problemas muy importantes. Quizá el alumno aventajado es España, que tiene un déficit por debajo del 3%. Todos los demás países están en una situación peor, es decir, tenemos un crecimiento de la economía mundial dopado, pero llevamos dopándolo durante muchos años, ¿vale? Esto, al final, tarde o temprano, pues va a terminar impactando en la economía. Si vemos la transparencia en la que hacemos ahora referencia, nos vamos a centrar, por ejemplo, en qué ha pasado con el tema de los aranceles de Estados Unidos, ¿vale? Y la locomotora europea, Alemania, lo que estamos viendo es que cada vez están reduciendo sus exportaciones a Estados Unidos de una forma dramática, ¿vale? El sector de automoción está cayendo de forma dramática en Alemania y es el motor de Europa. Claro, no es de extrañar que Alemania ha diseñado un plan de gasto público. Fíjate, Alemania, gasto público, es como agua y aceite, ¿no? Bueno, pues Alemania, el nuevo gobierno, está diseñando un plan de gasto público que va a hacer que el déficit público alemán pase del 2,8 al 4%. ¿Vale? Esto va a estar muy por encima de nosotros. Y esto porque es gasto en defensa, gasto en infraestructuras y demás. Y esto es un gasto que no es inmediato, no reactiva la economía de modo inmediato. Hacer una carretera no es inmediata. El comprar aviones de guerra o lo que fuere no es inmediato, se tarda en hacer. Con lo cual el gasto público, aunque quieran acelerarlo, no se va a producir de forma inmediata, ¿no? Y luego tenemos el problema de Francia. Francia tiene un problema estructural brutal y es que tiene una serie de gastos estructurales, nunca mejor dicho, pensiones, sanidad, ayudas al nacimiento de nuevos niños, que si no se corrige nada, dentro de 10 años vamos a tener que Francia tiene una deuda superior al 150%. ¿Vale? Si no pasa nada, si no hay una recesión, si el mercado no le castiga por tener estos niveles de deuda y demás, que es un supuesto muy generoso. ¿Vale? Con lo cual, el problema a medio plazo, nosotros lo que vemos es un problema de deuda, pero un problema de deuda que se ha generado en cierta medida por las últimas dos crisis. Las últimas dos crisis gordas, la de Lehman Brothers y del COVID, los gobiernos han gastado en media un 50% de su PIB en rescatar el sector privado. El sector privado a día de hoy es verdad que está muy solvente, incluso en términos generales, y siempre tomarlo así en términos generales, pues las familias del mundo occidental, ¿no? Hay tasas de desempleo muy bajas, hay tasas de deuda muy bajas. ¿Cuál es el problema? Es que los gobiernos están muy endeudados. Y si los gobiernos tienen un problema, ¿de dónde van a tirar? Tienen que tirar del sector privado, no queda otro remedio. Claro. Con lo cual, la asunción de, no, es que las empresas y las familias están en una muy buena situación, eso está muy bien, porque podrán ayudar al sector público. Porque el sector público ya las ayudó en su día. Y esto se llama una cosa, impuestos. Y jamás impuestos han sido buenos para la actividad económica. ¿Qué ha hecho Estados Unidos?
ha subido los impuestos. Los aranceles son impuestos. Estamos hablando entre 1 punto y 1,5 puntos del Producto Interior Bruto americano. Van a suponer los aranceles. Claro, ¿a quién se le ocurría decir, no, es que una subida de impuestos son positiva para la economía? Nadie lo va a decir. Pues una subida de impuestos de 1 punto, 1,5 puntos en Estados Unidos, lo que va a hacer es que la economía americana, en cierta medida, se deprima, al menos respecto a lo que iba anteriormente. Por lo tanto, el comprar que los beneficios empresariales van a subir de la forma en que el consenso del mercado está estimando, en nuestra opinión, pues desde luego es demasiado aspiracional, podríamos decir, ¿no? Con lo cual, bueno, nos parece que es un mundo en que la macroeconomía, aunque no lo parezca, y sobre todo en España, en que las cosas van mucho mejor de lo que fuera, la cosa está complicada. Está complicada. Y los bancos centrales, al menos en Europa, ya han hecho mucho de lo que podían hacer. Y ahora ya es el siguiente paso, y es ¿qué pueden hacer los gobiernos para mejorar la situación? Y los gobiernos están comprometidos por gasto público, por defensa, están comprometidos por gastos de infraestructura, por gastos ya estándar de envejecimiento de la población y demás. Con lo cual, para nosotros, igual no se materializa en el año 26, pero si no será en el 27, en el 28, en el 30, hay un riesgo de que los sectores públicos, no diría que colapsen, pero sí que exijan drenar riqueza del sector privado para sostener el sector público. Y esto, o hay un incremento de la productividad brutal por la inteligencia artificial y demás, o esto lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo se va a trasladar riqueza al sector privado, al sector público. Claro, es una situación bastante lógica, también visto lo que es. Y con esta visión macro que acabas de comentar, ¿qué valoraciones vemos en los activos financieros para los próximos meses? Claro, con todo esto, y que todos los economistas lo dan por cierto, que esto es así, lo que sorprende es ver los mercados financieros con esta exuberancia que están teniendo, ¿no? Las bolsas, las empresas privadas, la deuda corporativa, el oro, la plata, es decir, todo sube de una forma, ya no diría desaforada, pero es sorprendente. Por ejemplo, la bolsa europea... Y además yo añadiría correlacionado. Todo sube, ¿no? Dices, la bolsa europea, es que las empresas europeas en conjunto este año no van a crecer los beneficios. Y la bolsa europea pues ha subido 15, 20%, 35, 40% la bolsa española. Y dices, oye, si no crecen los beneficios, ¿cómo es posible que crezcan estos múltiplos, ¿no? El euro, que encima incluso ha hecho que las empresas europeas en dólares sea más difícil exportar, ¿no? Dices, aquí no hay un poco de burbuja, ¿no? O al menos hay que estar muy ojo a visor, ¿no? Entonces, claro, cuando ves los bancos centrales ya nos están telegrafiando que el Banco Central americano pues puede que baje al 3% en los próximos 18 meses. Vale. El Banco Central Europeo que igual baja una vez más, ¿vale? Pero no va a ir a cero. Se van a quedar más o menos donde están. Miramos los tipos de interés. Claro, con esto que habíamos dicho antes de, oye, los gobiernos van a tener que endeudarse mucho, no parece lógico pensar que las rentabilidades de largo plazo, que es lo que hace que los fondos de inversión o los planes de pensiones que invierten en deuda pública a largo plazo suban, los tipos de interés vayan a caer. Si es que vamos a tener que emitir muchísimos bonos a futuro y ya no va a haber tantos compradores. Los bancos centrales no están comprando, los fondos de pensiones extranjeros no están comprando, los japoneses que históricamente eran compradores, ahora su bono a 30 años está al mismo nivel o por encima del bono alemán. Después de una depreciación del yen del 40%, pues alguien se pensará, oye, en vez de invertir en Alemania, invierto en Japón, con lo cual quitas demanda de los bonos alemanes, ¿no? Todo esto lo que nosotros creemos que va a hacer que las rentabilidades a largo plazo de la deuda pública suban. Es decir, los riesgos de la renta fija a largo plazo son elevados en deuda pública. Claro, lo que hemos dicho antes es, oye, es que los gobiernos van a mover parte de la rentabilidad de las empresas, con lo cual la renta fija privada, corporativa, tampoco tiene muy buenas perspectivas, y más cuando vemos que sus diferenciales de crédito están en mínimos. Es decir, lo prima que te están pagando por invertir en un bono privado frente a un bono público está en los mínimos históricos, ¿no? La famosa prima de riesgo que en España, ¿no? Bueno, pues esto en empresa dices, ostras, estoy asumiendo un riesgo de una empresa o un conjunto de empresas privadas frente al gobierno cada vez más bajo. Vale que los gobiernos tienen riesgo, pero es que lo van a trasladar al sector privado, ¿no? Entonces, y cuando ya vamos a las bolsas y miramos, oye, por invertir en bolsa, ¿cuánta rentabilidad extra nos ofrecen? Pues es que tampoco te ofrecen mucha. ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque nos estamos encontrando que las bolsas están descontando un porcentaje muy alto de los beneficios futuros, ya los tenemos metidos en valor presente. Fíjate, lo que está descontando la bolsa americana de los beneficios del año 25, 26 y 27, si le aplicáramos un múltiplo, el PER, ¿vale? ¿Cuántas veces estamos pagando el beneficio? Todavía estaría por encima de la media histórica del beneficio de cada año. Es decir, que ya estamos dando por hecho que los beneficios de los próximos 3 años los estamos cobrando hoy y aún así estaría cara. ¿Vale? En Europa es un poco menos, pero en Estados Unidos
por el tema de la inteligencia artificial y todo esto está absolutamente disparado. Entonces, ¿qué igual pasa? ¿No? Esta frase de igual esta vez puede ser diferente. Pero la historia nos ha demostrado que cuando las empresas americanas tienen un 40% de concentración, las más grandes, lo que está descontando el mercado es que estas empresas me pesan un 40%, dentro de 3 años van a pesar un 50 o un 55% dentro de Standard & Poor's. Y igual vamos a ir a comer a un restaurante de Nvidia o vamos a ir a tomar un café a Amazon. Pero suena raro que no haya cierta corrección o que al menos se estabilice, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros vemos, ¿no? Es decir, oye, que la probabilidad de que esto siga yendo muy bien no es muy alta y que haya alguna corrección, sobre todo porque está todo muy caro, es un escenario bastante probable. Entonces, nosotros en ese escenario pensamos estar más conservadores, ¿no? Y lo mismo pasa con la renta fija. Fíjate, en la transparencia que podéis ver aquí, hemos sacado históricamente con los diferenciales de crédito que hay para esta deuda de renta fija, high yield histórico, en los próximos 3 años deberíamos tener una rentabilidad que si quitamos los cupones, históricamente es un menos 6% en los próximos 3 años. Menos 6. Menos 6. Es un 2 Le sumas el cupón, a lo mejor es un 2% al año, con bastante variabilidad. Entonces, oye, por un 2% al año me merece la pena meterme en este riesgo. El Banco Central Europeo paga un 2%, sin ningún riesgo. Entonces, esto es un poco, ¿no? El juego que nosotros buscamos hacer es, oye, ¿dónde están los riesgos y dónde están las oportunidades? Y ahora vemos pocas oportunidades y bastantes riesgos, ¿no? Entonces, eso mostrará un poco por dónde estamos tomando los riesgos. Y luego ya esta no me he resistido a ponerla. Aquí podéis ver qué ha hecho las empresas americanas en este año, ¿no? Y por aquello de, oye, ¿estamos en burbuja o no estamos en burbuja? No lo sé. Pero hay señales de que puede indicar que estamos en burbuja. Este año, las empresas que cotizan en el Nasdaq y no tienen beneficios, incluso algunos que no tienen ingresos, son las más rentables. En cambio, las empresas que tienen beneficios y son pequeñas y medianas son las menos rentables en términos de bursátiles. Lo dices, cuando las empresas que son pura especulación están subiendo 30 y 40%, y cuando las empresas pequeñas rentables con negocios sólidos tienen rentabilidades que son del 5%, igual nos estamos perdiendo algo. Igual estamos apostando a castillos en el aire, ¿no? El cuento de la lechera, que aquí en esta casa es muy valorado, pues a lo mejor hay que pensarse que igual nos hemos pasado de rosca, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vemos bastantes riesgos en este aspecto y que esos riesgos, aunque se asuman, tampoco van a pagar mucha rentabilidad. Con lo cual, mejor no tomarlos. O tomar los menos posibles. O tomar los menos posibles y más aplicando la filosofía de gestión que persigues, ¿no? Y con esto te voy a comprometer un poco. Es decir, ahora lo que interesa a los inversores es todo esto que has contado, ¿vale? ¿Cómo lo vas a hacer en los planes de pensiones, en los fondos de inversión? ¿Qué vas a hacer en los próximos, o intentar hacer en los próximos 12 meses en los fondos de inversión? Pues fíjate, Cristian, y lo hemos puesto en esta transparencia. Nosotros siempre hablamos de 2 palancas, 2 botones, ¿no? De generación de rentabilidad, preservación de capital, ¿no? Que muchas veces no son compatibles, ¿no? O aplicas una o aplicas otra. Tener las 2 palancas activadas es complicado, ¿no? Bueno, pues claramente hemos activado el botón de preservación de capital, ¿vale? Esto, alguno podría decir, hombre, pero es que entonces no me vas a dar la rentabilidad que me has prometido. Digo, en el corto plazo. Hay que pensar que es mucho más rentable evitar caídas que conseguir subidas, ¿vale? Pues estamos en un escenario en el que vemos posible caídas que sean catastróficas, no, pero el ahorrarte una caída de un 10 o un 15%, que sería muy sano, no ocurriría nada, que si el IBEX-75 cayera un 15%, lo que haría es que lo que llevamos de año, en vez de subir un 40, suba un 25, que sería súper sano. Bueno, pues claro, esto puede pasar, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahora mismo en un escenario de preservación de capital, en el que en la parte de renta fija nos hemos centrado en bonos de corto plazo, de muy alta calidad, en el que aunque los gobiernos, digamos, permíteme la expresión, metan mano, aún así van a poder pagar sus deudas sin ningún problema. Sector financiero, en el que después de todos los ajustes que hemos hecho durante los últimos años, especialmente en el sur de Europa, siguen siendo muy solventes. Otra cosa es que los beneficios caigan un poco, que puede ser, ¿vale? Estamos sentados ahí, y en la parte de renta variable, un nivel de riesgo bajo, con coberturas, como nosotros muchas veces hacemos, ¿vale? En el que tenemos cubierto riesgo Francia vía opciones, tenemos riesgo europeo cubierto, y en el que nos hemos alejado de lujo, tecnología con esos múltiplos súper exagerados y demás, y estamos centrados en lo que genera beneficio a corto plazo. Empresas de electricidad, que además son
críticas a nivel mundial para la inteligencia artificial. Si no se invierte en redes de electricidad, no va a haber inteligencia artificial porque consumen muchísima energía. Y ahí tenemos, pues, tenemos Iberdrola, tenemos E.ON como una de las apuestas más importantes. Empresas de telecomunicaciones, que se está produciendo una concentración importante dentro de Europa. Dentro de esto tenemos Orange. Tenemos algunas otras empresas, pero digamos de flujo de caja, de beneficio, de dividendo muy próximo, muy visible. Y en cambio evitando algunas que están en unos múltiplos muy exagerados, que al final igual tienen razón, pero que estamos descontando tales beneficios en los próximos años que cualquier China que haya en el camino lo que nos puede provocar es una corrección importante. Insisto, preferimos ser conservadores y en esta ocasión aún más, sobre todo porque hemos tenido un año en el que para nuestra opinión ha sido demasiado bueno para el entorno macroeconómico geopolítico que tenemos, que lo que esperamos tanto en la parte de renta fija corporativa como en la parte de bolsa. Pues es muy importante porque es plasmar eso en los planes de pensiones y en los fondos de inversión, visión cauta, preservación de capital, bajamos riesgo. Y para terminar, te voy a hacer la pregunta de todos los años, que dentro de 12 meses volveremos a analizarlo, porque si te parece bien y todo va normal, claro que sí, y la salud nos acompaña. Claro que sí. Trabajamos en 3 escenarios, ¿te parece? Venga, somos capaces de darles una visión en un escenario optimista, pesimista y medio. Con el disclaimer de rentabilidades pasadas no, eso es. No garantiza rentabilidades. Importante, todo lo que hemos contado es primero hacia atrás, luego hacia adelante, eso, con todo lo que ello supone, ¿vale? Es decir, eso es importante. Olvidémonos ahora lo de atrás, el inversor que tenga hoy sus productos, sus planes de pensiones o sus fondos de inversión, ¿qué puede pensar en esperar en los próximos meses? Pues mira, en nuestra opinión, Cristian, un año 22, probablemente por otras circunstancias, no es descartable. No es descartable, ¿vale? Con lo cual, nosotros lo que vamos a buscar es básicamente preservar el capital. Un escenario negativo, no de la Tercera Guerra Mundial, para entendernos, pero negativo, sería tener rentabilidades por debajo de la inflación, ¿vale? Un escenario normal sería rentabilidades entre inflación y 4 o 5%, y un escenario muy positivo sería retener rentabilidades superiores a ese 4 o 5%, tal y como estamos posicionados. Dicho lo cual, raro será que el mercado nos dé alguna oportunidad de poder asumir más riesgo cuando las valoraciones se ajusten y poder incrementar esa rentabilidad. Pero a día de hoy, si nada cambia, tanto los fondos como los planes de unas van a estar en modo conservador, activado el botón de preservación de capital, en el que la exposición a activos de riesgo, tanto bolsa como sobre todo la parte de high yield, va a ser muy baja. Muy centrado en empresas de beta baja, de preservación de capital, de flujo de caja muy constante, en el que ese dividendo nos va a proteger de parte de los posibles movimientos que va a haber. Vamos a seguir dando pocos sobresaltos a los inversores y si nada cambia, voy a ser sincero, es difícil que alcancemos ese objetivo tendencial para este año. Pero lo que sí que vamos a hacer es trabajar para evitar que si los riesgos que estamos viendo se materialicen, aguantar ese valor liquidativo y si nos da la oportunidad, incrementar el riesgo para que los siguientes años esa rentabilidad florezca y compense lo que no hemos generado durante este año. Importante lo de los siguientes años, es decir, que el escenario que estamos haciendo es 10, 12, 14 meses, pero acuérdate de lo que decíamos, por terminar recordándolo, el periodo de maduración objetivo. Exacto, para nosotros es muy importante. Nosotros todos los días nos levantamos pensando en los próximos 3 o 5 años para equilibrado, para flexible. Lo que ya está hecho, ya no. Entonces, si pensamos en ese Euribor más 200, que sería 4% al año, ¿qué nos va a hacer conseguir en equilibrado en los próximos 3 años una rentabilidad entre el 13 y 15%? Eso es. Lo que estamos viendo es que en los próximos 12 meses probablemente nos vayamos un poco por debajo de esa línea, digamos, imaginaria. Y nos pasa lo mismo en flexible. Pero si somos capaces de no perder mucho, no alejarnos mucho de esa línea imaginaria y los mercados corrigen y dan oportunidades, eso nos hará que los siguientes 24 o 48 meses generemos una extra rentabilidad que compense lo que hemos dejado de ganar. Como ha ocurrido hasta ahora. Si miramos históricamente, los 8 años, tanto equilibrado como flexible, están por encima de su objetivo. Simplemente hay que tener un poco de paciencia. Eso es. Eso yo como banquero te lo certifico, que lo llevo viendo pues ya un montón de años. Alfonso, dentro de 12 meses volvemos a analizarlo. Hombre, o antes si queréis, pero por supuesto, sí. Digo, por marcarnos una fecha objetivo, ¿no? Aquí con todos nuestros seguidores y que podamos volver a comentar todas estas cosas. ¿Te parece? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Gracias.
Como han visto, temas muy interesantes que tienen que tener ustedes en cuenta para aprovechar la fiscalidad que tenemos en las aportaciones de los planes de pensiones y para la gestión eficiente de aquellos planes de pensiones que pueden tener del pasado y que desde luego no tienen que olvidar dentro de lo que es su planificación patrimonial y sobre todo de la gestión de la parte financiera de sus patrimonios. Con esto nada más, como siempre, gracias por su atención y hasta la próxima.